José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al Toque del Gol. Sigue avanzando el Mundial de Qatar 2022 y aquí en este especial de nuestro canal de YouTube en Al Toque del Gol vamos a seguir hablando de quiénes han sido los fracasos del Mundial, tanto individual como colectivamente hablando, quiénes han sido las sorpresas y todavía quiénes serán o quiénes son los firmes candidatos a llevarse una nueva Copa del Mundo en esta oportunidad en Qatar 2022. Ya vamos incluso en los cuartos de final, llevamos algunos cruces ya confirmados como son Argentina, Países Bajos, Inglaterra, Francia y seguiremos viendo el día de mañana los otros partidos de octavos de final, pero lo vamos a hablar por partes y esos son aquí los grandes fracasos que consideramos en Al Toque del Gol de lo que va del Mundial. Hablar de fracasos en esta Copa del Mundo Qatar 2022, sin duda alguna se nos vienen estos nombres a la cabeza. En primer lugar, Alemania, que venía también de quedar eliminado en el Mundial anterior, cumpliendo esa maldición que tiene el campeón del mundo, que el siguiente Mundial queda eliminado en la primera fase, pero ya había quedado campeón en Brasil 2014 con un proceso interesante de Flick, que había también sido campeón como asistente técnico de Joachim Löw y ahora con un gran equipo, salvo que no pudo convencer a Toni Kroos, el jugador y baluarte del Real Madrid, que era el eje fundamental en la mitad de la cancha. Fue imposible para él reemplazarlo a pesar de que tuviera nombres como Kimmich, nombres como Goretzka, el propio Gundogan, el jugador del Manchester City. También siguiendo en esta ola de fracasos de los equipos en el Mundial de Qatar 2022 hay que hablar de Bélgica, que no se comprende cómo un equipo con tantas capacidades individuales nunca fue capaz de encontrar ese colectivo que le permitió ser protagonista en el Mundial anterior, y declaraciones para mí fuera de lugar que se resuelven en la interna de su baluarte, de Kevin De Bruyne, diciendo que ya estaban viejos para competir al más alto nivel y pelear por la Copa del Mundo. Un Kevin De Bruyne que tiene 31 años y otros jugadores como Carrasco, el propio Lukaku y compañía tienen una media de 28 y 29 años de edad, y con el mejor arquero de la actualidad, Thibaut Courtois, no fueron capaces de encontrar esa colectividad que les permitiera ser protagonistas con el Mundial anterior. Hay que hablar de fracasos, sí. Hay que hablar de Uruguay, porque Uruguay, si bien es cierto, conformaba el grupo H del Mundial con Portugal, con Ghana y con Corea del Sur, era para haberse metido a los octavos de final, era para haberle podido ganar tranquilamente al propio Corea, pelearle igual a igual, sacar un empate con Portugal, teniendo jugadores de la categoría y de la trayectoria de Fede Valverde, de Darwin Núñez, de Bentancur, de cómo estaba Jiménez, sufrió, y de sobremanera la baja de Ronald Araujo, el central del Barcelona, y sin duda alguna pues eso le impidió ser más competitivo de cara a la próxima ronda, a los octavos de final de la Copa del Mundo. Hay que hablar también de fracasos. Podríamos incluir a Dinamarca en un grupo de Francia, de Australia y de Túnez. Era para haber sido el segundo y haber sido el rival de Argentina en los octavos de final. No fue así el equipo de Christian Eriksen y se quedó eliminado en la primera fase. Esa de manera colectiva los equipos que fueron los fracasos del Mundial. Y si hacemos referencia a los fracasos de manera colectiva, pues hay que hablar de manera individual. Más allá de algunos equipos que se clasificaron a la segunda fase, a los octavos de final, quedaron debiendo y mucho. Robert Lewandowski, que anotó apenas 2 goles, el último después de un penal cuando lo volvió a fallar y que había fallado también frente a México. Si bien es cierto, sabemos que Robert, el gran delantero polaco del Barcelona, pues no cuenta con un equipo que lo acompañe y que se asemeje a sus cualidades, nos quedó debiendo. Hay que hablar de todos los jugadores, por supuesto, de la selección de Alemania, empezando por el propio Kimmich, Goretzka, Sané, lo que era Gnabry, lo que representaba realmente el propio Musiala, el gran jugador juvenil que tiene el Bayern de Múnich, se quedó corto en este Mundial. Ni hablar de Kevin De Bruyne, ni hablar de Thibaut Courtois, porque no le teníamos muchas expectativas, ni a Hazard, el lesionado Lukaku, y son nombres de algunos jugadores eliminados en la primera fase. Y por supuesto Uruguay, me quedó debiendo Fede Valverde, más allá de que se le vio ímpetu, se le vio ganas, se le vio actitud, pues no es el Fede Valverde que estamos acostumbrados a ver fin de semana tras fin de semana el Real Madrid, no solamente por su capacidad defensiva, de generación de juego también, sino su capacidad goleadora, que sigue ahí peleando junto con Karim Benzema y Vinicius Junior, ser los jugadores o ser los goleadores del equipo del Real Madrid. Y si hablamos de sorpresas, ¿cómo no hablar de Japón, del Mata Gigantes, el equipo que compartía el grupo E, nada más y nada menos que con dos potencias y campeones del mundo como España y Alemania, y bueno, y el débil Costa Rica, y le ganó a ambos, le ganó a Alemania en su primer partido, alguna
poco de confianza, exceso de confianza del equipo alemán, pero también creyéndose el equipo japonés que podía ser protagonista, y a su manera, con mucha disciplina táctica, con mucho orden y con mucho coraje y valentía, le ganó a Alemania para después también ganarle con algunas alternativas, con algunos suplentes. Hacía referencia a la España de Luis Enrique, que por momentos estaba quedando eliminada en la primera fase del Mundial porque Costa Rica le estaba ganando a Alemania en el último partido. Ya después las cosas cambiaron, Alemania ganó y por diferencia de gol no se pudo meter a la siguiente fase, eliminando a España porque el primero era Japón, 6 puntos. Y hablar también obviamente de sorpresas en este mundial, hay que recordar en el grupo F, que estaba compuesto por Bélgica, por Canadá, por Marruecos y por Croacia, el subcampeón del mundo, y los que pasaron fueron Marruecos de primero, sobre todo por su capitán y referencia como Hakimi, el jugador del Paris Saint-Germain, muy amigo de Kylian Mbappé, para lograr meterse en la primera casilla y esperar quién será que lo pueda derrotar. Se metió de segundo Croacia, ya está Marruecos en los octavos de final de esta Copa del Mundo y lo vamos a ver disputar alguna pelea frente a España. Nada más y nada menos el equipo de Luis Enrique se va a enfrentar a Marruecos de Hakimi, y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, sorpresas aquí en el toque del gol: hablar de Japón, hablar de Marruecos y hablar también de Corea del Sur, porque Corea del Sur, si bien es cierto no ganó el grupo, lo ganó Portugal, dejó fuera a un campeón tanto en muchas Copas Américas y que campeón del mundo también, Uruguay por supuesto, y siendo protagonista permanentemente en cada uno de los mundiales, lo deja afuera Corea del Sur, que ahora tiene que bailar con la más fea porque tiene que jugar frente a Brasil, pero ya es ganancia que Corea, que el equipo de Son, que lloró de lágrimas de felicidad como lo vimos en las diferentes cámaras, tiene que enfrentarse al equipo de Tite, que lo vamos a ver en la siguiente sección de protagonistas y de serios candidatos a llevarse la Copa del Mundo. Y ojo, que vuelve Neymar, que vuelve Ney después de la medio grave lesión que tuvo en el tobillo. Todos vimos cómo se le inflamó, y al parecer con tecnología, con reposo y con toda la fisioterapia que hizo Neymar en estos días, que solo disputó el primer partido, al parecer todo indica que será titular en los octavos de final. Si hablamos de protagonistas y de serios candidatos a llevarse la Copa del Mundo Qatar 2022, hay que hablar en un primer lugar de Francia, y sobre todo que tiene la mejor figura del mundial, que se está peleando a Messi. ¿Quién va a ser el MVP de este campeonato mundial? Hago referencia a Kylian Mbappé, que supo sortear tranquilamente la baja del Balón de Oro de Karim Benzema. Ya fue campeón Francia sin Karim Benzema, yo creo que claramente lo puede seguir haciendo. Eso no quiere decir que le haga una falta de nombre el mejor jugador de esa temporada. Hago referencia a Karim, pero que lo ha suplido y muy bien con Griezmann, con Mbappé, con Dembélé y con Giroud. Hoy Giroud, el máximo goleador en la historia de la selección francesa, para quienes lo ponen en duda. Hay que hablar también de serios candidatos, por supuesto, la Argentina de Lionel Messi y la Scaloneta. Si bien es cierto, perdió su primer partido frente a Arabia Saudita, se ha recuperado y ha empezado a recuperar sensaciones de dominar y de controlar los partidos, como lo vino haciendo más de casi 4 años, cuando tenía el invicto de 36 partidos. Hay que poner una ficha a Inglaterra, que ya está en cuartos de final, que hoy venció a Senegal de una manera tranquila y volvió al gol su capitán, Harry Kane. Póngame también esa baraja de candidatos a España, porque para mí Luis Enrique siempre, con su metodología, con su forma de ser, a veces es disruptivo e intenta cambiar formas y paradigmas del propio fútbol. Lo estoy viendo ahí muy importante. Para mí derrota a Marruecos. España se enfrenta en unos cuartos de final nada más y nada menos que a Portugal, y bueno, ya después la suerte será otra de quién será el semifinalista. Y por el otro lado, y lo dejo de último porque no sea lo menos importante, y para mí es la carta sudamericana. Claro, tengo a Argentina de Scaloni, que también va a ser protagonista, pero sin duda alguna por equipo, por trayectoria, por individualidades, Brasil de Neymar, a pesar de la baja de Gabriel Jesús y de Telles, sobre todo la de Gabriel Jesús siendo la alternativa a Richarlison, es para mí el serio candidato a llevarse la Copa del Mundo.